Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta semana escuchaba a Sofía Gala, la hija de Moria Kazan, que es bien despierta, es lúcida, muy activa y un poco provocativa siempre, y decía que aquello que llamamos normalidad no es normal, no nos hace bien en algunas partes o algunas manifestaciones del mundo que vivimos. Lo ligué un poco con la incertidumbre de este tiempo en todos los planos y en todos los territorios. Podemos hablar de Europa, de países más lejanos, de la Argentina y de la región. Este primer cuarto del siglo XXI se caracteriza por eso, ¿no? Por la multiplicidad de variables que hay en juego y por la incertidumbre en los trabajos, en muchos casos en los vínculos, en el futuro inmediato, qué vamos a hacer, de qué nos vamos a ocupar, cuántos trabajos tendremos que tener, cómo resolveremos lo de los ingresos. Fíjense lo que puede generar eso en la emocionalidad de las personas. Estamos diciendo ya desde hace algunos años, por ejemplo, que la ciudadanía de un momento a otro ya no va a contar con los fondos para poder jubilarse como cada uno, cada una tenía internalizado desde que empezó a trabajar. Cuando uno es más joven, eso sabe que va a ocurrir en algún momento de la vida, pero bueno, le da para adelante. Cuando van pasando los años, claro, la preocupación frente a una afirmación de esta naturaleza va creciendo. Entonces hoy nos vamos a proponer dedicar un espacio de este programa a aquellas personas, yo diría que están desde los 50 para arriba, que empiezan a tener esto como un motivo más de preocupación en medio de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día que me jubile? ¿Cómo me preparo si hoy tengo 50 y quizá a la hora de jubilarme en 15 años o quizá un poco menos, no existe la jubilación tal cual la conocieron nuestros papás o nuestros abuelos? Así que vamos a conversar un rato con Luciana Machluk, que es profesora adjunta en la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología, pero es una mujer muy dedicada, muy atenta, muy conectada con estas cuestiones y que se relaciona permanentemente con aquellas personas que tienen estas preocupaciones, para ver cómo le damos sustentabilidad a nuestra vida, cómo nos reencantamos con ese presente teniendo en cuenta estas nuevas variables. ¿Cómo te va, Luciana? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, un placer poder charlar un rato esta mañana. ¿En qué barrio de la ciudad estás o dónde vivís? Bueno, yo estoy en Caballito y bueno, la verdad estaba escuchándote atentamente todo lo que comentabas y te agradezco por esta oportunidad de conversar de estos temas con tu audiencia presente y la verdad es que son temas que tienen a muchos preocupados, ¿no? Y Caballito es un barrio poblado por personas que están en esta edad parece que es un barrio elegido por las personas de la tercera edad, ¿no? Sí, hay muchas personas mayores, en realidad todas las ciudades están envejecidas, es un fenómeno que vemos todos los barrios, digamos que también podemos pensar en Mar del Plata como una ciudad Sí. que, corriéndonos de la ciudad de Buenos Aires, que eligen muchos para su vejez y después se encuentran con algunos problemas serios. La verdad que el lugar de elección que tienen que van construyendo las personas para esta etapa de la vida, no siempre tiene correlato con una vida, digamos, fácil para las personas mayores. Esto me parece que
pensar en los contextos, en las cuestiones del clima, en las cuestiones de cuán accesible es una ciudad para una persona mayor y cuánto no lo es, son algunas variables que no siempre se tienen en cuenta cuando las personas planifican, en el caso de que lo hagan, porque no siempre Ujú. sucede así, dónde quieren vivir esta etapa de la vida. Sí, porque vos citabas Mar del Plata, que es una bellísima ciudad, que uno a veces suele ir en temporadas donde el tiempo es ameno, es más amigable, pero los Sí. inviernos en esa ciudad son bravísimos. El frío, Tal ¿no? cual, sí, esto es lo que pasa muchas veces. De hecho, escuchamos mucha planificación en esta línea y después, bueno, colegas de la Universidad de Mar del Plata también relatan cómo muchas veces en las investigaciones que ellos hacen son cátedras, equipos muy activos a nivel de investigación y surge mucho esto, ¿no? De esta planificación que no contempló ciertas variables, entonces tal vez muchos residentes de la ciudad de Buenos Aires que dicen cuando me jubile me mudo a una ciudad balnearia y después alejándose de su entorno, alejándose de su familia y demás, tal vez ese plan no era lo más favorable y hay que Mm, construir y trabajar mucho en ver cómo se construye esa vida claro. con otras variables, ¿no? Diferentes. Luciana, ahora vamos a ahondar un poco acerca de cómo prepararse mejor para transitar esta etapa de la vida, pero quería preguntarte antes Sí. si el cambio climático, las catástrofes socioambientales y socioculturales a la que asistimos, que preocupan mucho a los jóvenes, también en la franja etaria de los mayores constituye una preocupación, digamos, esa inestabilidad del mundo que vivimos y que, por supuesto, aunque no la sufras por ahí de modo directo, si vivís al abrigo de una ciudad, eh, un- a muchas personas les afecta eso, ¿no? Sí, tal cual. Sabés que si bien no es la franja etaria que por lo general están orientadas las campañas y demás en cuanto a catástrofes naturales y sí como víctimas, pero no como agentes activos, preocupados por estas temáticas, cada vez más escuchamos personas mayores muy comprometidas con el cambio climático, que con diferentes niveles de compromiso, algunos más observadores, otros muy informados, otros sacando temas al respecto. Y Qué bueno. me parece que también, claro, que como todo, ¿no? Como hay quienes situaciones muy preocupantes las miran, las observan cual espectadores y otros que se comprometen, se involucran y son agentes activos, ¿no? Lo vemos también en todo lo que es reciclado. Muchas veces hay jóvenes, esto es esta cultura del cambio rápido por cosas nuevas y cómo si ustedes escuchan van a ver que las personas mayores tienden a ver si se puede arreglar, si se puede mantener, por qué no esta cuestión de los residuos, ¿no? En la vorágine, en la vida acelerada que viven los jóvenes y las personas de mediana edad, tal vez dicen, bueno, me voy a ocupar de esto más adelante. Uno Mm, piensa, las nuevas generaciones son las que están más preocupadas y activas, y no siempre es así. claro. De hecho, hay investigaciones, yo tenía una tesista, compañera de trabajo de tesis de grado de una estudiante que le interesó mucho investigar esto y la verdad que lo que aparecía era una preocupación genuina eh, que no pasaba a la acción en cuanto a organizarse y participar de espacios donde tuviera posibilidad de gestionar algún tipo de movimiento con vecinos o algo así, pero sí que este era un tema frecuente en sus charlas. Y esto me Mm, parece que también hace a la participación comunitaria, ¿no? Los temas que sacan de conversación las personas mayores muchas veces no solamente es qué loco está el clima, que te escuchan todas las edades, ¿no? Sino, mm. bueno, un poco esto de informarse, entender y socializar los motivos por los cuales el clima está loco. Digo, haciendo una reducción de Sí, cómo sí, aparece a no. veces las preocupaciones.
Pero es clave lo que decís, porque nos invitás a una mirada más asertiva de lo que ocurre, porque ciertamente los jóvenes, a través de mayor cantidad de influencers, por ahí son quienes más se hacen notar, qué sé yo, cuando hay una campaña Ujú, en la costa para levantar algunos residuos, el plástico, o para hablar simplemente, porque no todos los jóvenes están haciendo actividades que vayan a redundar en menor contaminación. tal Pero cual. esto de que se ponga en la conversación, de que sea uno de los temas que circulan en las franjas etarias mayores, me parece que es central para entender el tiempo que vivimos. Quería preguntarte sobre eso. ¿Cuándo una persona o a qué edad, en qué momento empieza a ocuparse de la calidad de vida que puede sobrevenir en las últimas décadas de su vida? ¿Cuándo y cómo empieza a atender esa calidad de vida a la que uno aspira luego de los 60, 70 y demás? Bueno, este es un tema interesantísimo porque, como te decía, como no, el tema anterior, hay mucha variabilidad. Es muy Mm, preocupante esa variabilidad porque lo que observamos es que hay personas que se están acercando a ese momento, a ese hito, que muchas veces que lo pensamos como de un día para el otro, pero en realidad se va construyendo, ¿no? Se va construyendo, se puede ir construyendo de una manera, como decías recién, asertiva, planificando, pensando, reflexionando qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Pero a veces pasa que las personas ya están ahí nomás de ese umbral y no han reflexionado. Y esto mm, marca un escenario bastante preocupante. No han reflexionado, a ver, ¿a qué me refiero con haber reflexionado? Porque parece como que las personas andan a ciegas por la vida. No me refiero a ujú, que no saben, hay una cuestión que no es lógica, racional, sino hay algo de dar por sentado que las cosas van a suceder de una manera natural y que el curso de los hechos van a como hay una frase que es maravillosa, que muy, digamos, coloquial, que es, andando el carro se acomodan los melones. Y es muy sabia esa sí. frase, pero pero no siem es muy sabia y a mí me encanta porque a veces es la manera de poder afrontar las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Pero relajarse en que andando el carro se acomodan los melones también es un riesgo. Creo que es que nos puede servir como un recurso para pensar ciertos momentos que la capacidad de control no es tanta y que realmente necesitamos que el tiempo transcurra para que podamos tener algún margen de acción y un margen de procesamiento psíquico sobre lo que nos está pasando, eh, pero relajarse también, la contracara de esto es relajarse en que, bueno, iré viendo. Voy a ir viendo que muchas veces es un recurso que utilizan, que tienen las personas, que tienen a mano para poder afrontar esta incertidumbre que vos mencionabas hace un ratito, a veces juega en contra, porque el voy a ir viendo, después aparece mezclado el ir viendo con todo el torbellino de emociones que es la etapa jubilatoria. Claro, Entonces, que dejarnos pasás a otro librados a estadio, eso, ¿no? sí. Porque, Claro, que ese torbellino de emociones no lo anticipan las personas, no saben que es probable que suceda, es muy probable que suceda. ahora nos ¿Decías? ampliás Discúlpame. sobre eso, pero te quiero compartir algo que pensaba ayer Sí, justamente, bueno, poniendo el foco en el encuentro que íbamos a tener esta mañana. Estamos hablando con Luciana Machluk, que asiste en diferentes aspectos. Ahora vamos a ver si hay tiempo de que nos cuente un poco más. Y es profesora adjunta de bien. la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en Psicología de la UBA. Ayer pensaba, Luciana, que las sociedades que construimos, y en este último tiempo más aún, nos invita todo el tiempo a abrir, 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 abrir. Y es muy difícil en ese contexto pensar en los cierres. No sé, no hablo de un cierre contundente de terminar algo.
hablo de aminorar la marcha, de detenernos, de cambiar el ritmo, no de frenar, pero sí esto, ¿no? Dejarnos de pensar en abrir 80 flancos y empezar a tejer ese cierre de un modo más amoroso, más de aceptación, de reconocimiento de que estamos en una determinada etapa de la vida donde no somos aquellos pibes de 20, ¿no? Ay, totalmente, Sergio, me quedé con esta imagen del tejer, ¿no? Mm, Y me encanta la idea porque es una acción constructiva, con eso. conciencia, con enfoque, cuando alguien teje está ahí muy atento a los pasos, ¿no? Mm, Atento de una manera fluida, porque el que está acostumbrado a tejer lo hace casi sin pensar, pero no es sin estar en la situación. Y me parece que esta idea es clara y puede ser un faro, una guía para pensar este momento, ¿no? Porque vos decías el cierre, y es interesante también la idea digamos, el paso apurado de la vida de la mediana edad y la etapa de cierre, el momento de cierre, que yo diría de estas rutinas, de estas obligaciones, haciendo foco en cómo es un cierre del tiempo obligado, ¿no? El tiempo obligado que en el mm, mejor de los casos es elegido, porque no vamos mm, a negar que hay personas que durante décadas hacen aquello, más allá del estrés, más allá de las exigencias, aquello que desearon hacer, que eligieron y que pudieron llevar a la práctica. Están todos los mm, otros que hacen tareas que no eligen, pero necesitan hacer para, bueno, cobrar el sueldo todos los meses. Pero a todas esas personas, en esa etapa que vos nombrás de cierre, bueno, ahí hay algo, una oportunidad que se abre. A veces es muy trillado esto de la crisis y oportunidad, pero tiene una gran sabiduría por detrás, que realmente ese momento de cierre y de apertura eh, se puede hacer con sentido, con conciencia, con elección, con esta sabiduría que se va acumulando con los años, esta experiencia. Sabés que en la vejez, si bien son personas que están transicionando la etapa, ¿no? sí, En la vejez hay algo que se conoce como sabiduría, que es digamos, lo que se logra a partir de la experiencia, de los años vividos, de las diferentes crisis, duelos que se van acumulando y la manera de los recursos que las personas tienen para evaluar lo que están viviendo y lo que tienen por delante y la capacidad de acción, tiene componentes mucho más complejos e interesantes que en otras etapas de la vida. Con lo cual los mm, recursos psíquicos están disponibles. El tema es la mm, orientación, que esté ese claro. espacio mental y con otros en lo posible para pensar eso, ¿sí? Y también Claro. pensar en, sí, No, no, te escucho, te escucho. decías. Te No, escucho, te también escucho. esto de los entornos que colaboran, los espacios que colaboran y facilitan y aquellos que no. Sabes que ayer y antes de ayer estuve en un congreso en Montevideo, un congreso, el cuarto Mm, Congreso Internacional de Gerontología, y cuando hablabas me vino un recuerdo del cierre de la primera jornada, que conocí una murga que la verdad que yo no conocía, una murga uruguaya que se llama Gerontocracia. Seguramente te va a interesar qué porque bueno. se llaman bueno, tienen toda la cultura murguera uruguaya, es muy interesante porque hay mucho posicionamiento, hay mucha, digamos, reclamo, hay mucho pedido, hay mucho del armado con el humor, ¿no? Y este recurso que es tan útil, necesario y positivo del humor, aplicado a un posicionamiento como agentes comunitarios activos orientados a resolver cuestiones de necesidades puntuales. Y sabes que fue muy interesante porque hicieron un repertorio bastante, digamos, variado de lo que ellos crean. En uno de los temas, que no me acuerdo el nombre, primero uno que tenía un posicionamiento muy claro de búsqueda de lucha para tener un hospital en una zona donde muchos, Mm, muy larga, donde no hay un hospital. Creo que de Montevideo a Maldonado, no, digamos, no hay un hospital. Y están hace tiempo
ahí reclamando un hospital. Y era muy divertido como lo planteaban, muy creativo. Y ellos qué en un bueno. momento mencionaron esto de, yo me jubilé, hablando de esto, de la crisis de la jubilación y de la actividad y demás, yo me jubilé y ahora sé qué quiero hacer. Y el sé qué quiero hacer es la participación comunitaria con otros, donde crean letras, donde ensayan, donde tienen encuentros, donde construyen sus trajes. Esto de una participación activa comunitaria con otros, se visitan, hacen, hay un objetivo, hay un propósito, hay una conexión con las otras generaciones, con su lugar de pertenencia. Bueno, esto es altamente deseable. Digo, este es un ejemplo. Millones puede haber de Claro, cuestiones que no tengan que ver con lo mismo. Sí, quizá en estos, nos falta un par de minutos porque ya vienen las noticias, pero sí, quizá en estos minutos, bueno, a través de lo que vos hacés, podés redondear y contarnos, ¿no? ¿Qué hace falta, además de esto que has explicado con tanta claridad, de estar en conexión, de no desconectar, qué hace falta para llegar mejor? Supongo que tiene que ver alguna cosa también con la actividad física, sentirse bien físicamente. eh, pero bueno, también quisiera que nos cuentes cuál es tu contacto y si organizás talleres en la Universidad de Buenos Aires, a propósito que se ha hablado tanto durante estos días. También la Universidad de Buenos Aires se ocupa de estas cuestiones, así que si querés hacernos un resumen, lo bien. vamos a agradecer. Bueno, Sergio, sí, gracias por esta pregunta porque ayuda también a conocer los recursos que tenemos en la ciudad, ¿no? Bueno, sí, en la Facultad de Psicología tenemos talleres que coordinamos desde la cátedra, son talleres gratuitos, virtuales, presenciales, todos los cuatrimestres. En otras facultades de la universidad también hay talleres gratuitos y hay un montón, la verdad que tenemos, es una ciudad que está llena de actividades. Lo que también tenemos, y ahora es algo que nos tiene muy motivados, un equipo de la cátedra está trabajando diseñando un observatorio de caídas, porque la accesibilidad también es un tema Mm, urgente. Hay todo un movimiento de ciudades amigables, donde, bueno, lo importante es que se puedan adaptar todos los servicios y estructuras físicas para que las ciudades sean más inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades de todas las edades, ¿no? Y esto tiene, ahí podemos pensar en si cuando incentivamos a que las personas se vinculen en espacios grupales, por fuera de sus casas, bueno, tienen que poder sentirse seguras de caminar por la calle para llegar al lugar y no tener miedo a caerse por diferentes cuestiones de veredas rotas, cordones muy altos, que no haya bancos, digamos, a la sombra en las plazas, son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, todo el tiempo vamos desde lo individual a lo colectivo y así en este movimiento pensamos desde la cátedra, siempre desde la intervención comunitaria, pensando dispositivos como investigando para ver cuáles son las necesidades concretas reales actuales Eso y te iba a también decir, creando, ¿cuáles son sí. los talleres que requieren o los que ustedes Bien, ofrecen? nosotros tenemos diferentes talleres, por ejemplo, taller de cine, taller de accesibilidad tecnológica, que ahora Qué bueno, lo que sería inclusión digital, claro. alfabetización digital, buscamos una vuelta por el lado también de la ansiedad que generan las nuevas tecnologías y cómo sortearlo, ¿no? Los obstáculos que aparecen en el aprendizaje, para que realmente se pueda Mm, llevar a la práctica. Detectamos que está este fenómeno, que se viene trabajando en otros lugares, y nosotros lo trajimos a los dispositivos para que realmente sean aprendizajes situados, concretos y aplicables. Que esta es la idea. Uno cuando está en la academia, con una pata en la academia, un pie en la academia y un pie en el territorio, en lo que sería lo mm. comunitario, puede detectar cuánto de la teoría es necesario aplicar a la práctica, cuánto de la práctica nos ayuda a pensar y a generar nuevas teorías. Entonces, digo, en este movimiento que la Universidad de Buenos Aires tiene tan presente y tan incorporado, y otras universidades también, pero bueno, uno tiene el corazoncito donde se formó Mm, y donde se desarrolla. Digo, estamos todo el tiempo mirando cómo mejorar estas cuestiones y también con extensión universitaria, que es la manera que tenemos de poder llegar a las comunidades y poder intentar transformar y resolver mm, las mm. dificultades cotidianas. Me Gracias, parece que Lucía, por esto, este. sí, te comentaba las No, redes, sí. eso.
Me preguntabas cómo vincularse con la cátedra. Nosotros publicamos siempre Cátedra de Tercera Edad y Vejez, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook. Siempre publicamos las actividades con tiempo de anticipación para que puedan anotarse. A principio de cuatrimestre, ya dentro de poquito, vamos a estar publicando la oferta para el segundo cuatrimestre y se pueden contactar, hacer consultas. Después también les dejo mi Instagram, luciana.machluk, es un poco difícil, MACHLUK, y ahí también replico todas las ofertas de la cátedra, pero sigan a la cátedra, que realmente tenemos siempre acciones de divulgación y de oferta de actividades. También hay un observatorio de medios en la cátedra, esto no te había comentado y es muy interesante, y vamos a estar haciendo una presentación en breve que va a estar abierta a la comunidad en el horario de reunión de cátedra. Vamos a hacer una presentación abierta para que los observadores de los medios de comunicación, que son personas mayores que están atentas y van a poder, esta cuestión de que sean protagonistas, que realmente haya espacios donde puedan tener una posición activa, crítica, y poder brindar a la comunidad una mirada de cómo realmente tienen que ser tratados, nombrados y abordadas las cuestiones gerontológicas, y qué es lo necesario para que esto se modifique en esta línea. Que bueno, vos también lo... ¿Cómo? Sí. Que es súper interesante, porque justo empezamos el programa hablando de esto. El ejercicio del mal periodismo también hiere, también perjudica a las personas desde el punto de vista emocional. Quien está mirando la televisión y lee un zócalo catastrófico, como estamos acostumbrados a ver en la televisión, obviamente ese es un daño que hay que saber atajar, y por lo que nos decís, esto está incluido en el Observatorio de Medios, que vamos a querer que nos avises cuando se haga. Perfecto. O los resultados y demás, sigamos en contacto. Un gran abrazo, Luciana, gracias. Excelente. Por todo esto de la mañana, creo que nos ayuda mucho. Tenemos una vasta audiencia y estoy seguro que les debe haber interesado muchísimo esto. Cátedra de la Tercera Edad y Vejez, de la Facultad de Psicología de la UBA. Ahí van a encontrar más info si tienen ganas. Un gran abrazo y que tengas un lindo día. Muchas gracias, Sergio, por tu compromiso. Gracias. Y adiós. Por la invitación. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.